Estaba empezando 2 minutos antes. Ahí ya sale. Digo ya. En Vamos fin. a esperar. Igual falta 1 minuto. 1 minuto. Vamos a esperar a que se vayan conectando a poco. Sí. Buenas tardes a todos. Estamos en una transmisión en directo. Por mi parte, Laritza Iversen, directora de Cubalé, Alain, abogada también de nuestro equipo. En el día de hoy, nuestra intención es llamar la atención acerca de la necesidad que tenemos de formarnos en derechos humanos ante la ausencia de esta preparación en el sistema educativo cubano. Nosotros hemos desarrollado e implementado un curso online como herramienta para los defensores de derechos humanos en Cuba. Es un curso básico que sirve en cualquier contexto para la formación autodidacta a distancia. Complementariamente, también nuestro equipo ha desarrollado un espacio en Telegram para las personas que se han inscrito y han realizado las actividades. En este espacio en Telegram, pues estamos intentando a ayudar, a asistir, a comprender las situaciones de violaciones de derechos humanos en el país, en Cuba, es decir, aplicar esos contenidos del curso online a situaciones de la vida real. Lo estamos invitando a que si no se han registrado, se registren en nuestro curso y si están inscritos, realizan las actividades, pueden escribirnos para que podamos compartir con ustedes el link de acceso a este grupo de Telegram, donde de lunes a jueves estamos intercambiando directamente con las personas que han decidido superarse individualmente y formarse como defensores de derechos humanos. En el día de hoy vamos a estar analizando un caso. Sabemos que a diario encontramos denuncias de violaciones de derechos humanos en las redes y muchas veces nos sentimos frustrados. Esta es una forma que les estamos brindando a ustedes de poder analizar la situación y aportar su granito de arena para determinar la responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos ante la justicia en un día que mañana cambie. Y también de que las víctimas, las personas que han sufrido, pues reciban reparación integral. Lo primero que cuando estamos ante un caso de violación, lo primero que debemos hacer es que debemos determinar cuál es la situación de hechos, qué fue lo que pasó. Para iniciar este caso práctico, hemos traído, o bueno, nuestro equipo nos ha sugerido el caso de Zulmira Martínez Pérez, que es una joven de 21 años que estudió informática y hacía activismo en Facebook desde perfiles donde compartía denuncias sobre la crítica situación del país. Cuestionó a los dirigentes a través de memes y posts, también escribió sobre la necesidad de manifestarse. Desde Sale en Cuba Censura y Sale en Cuba, publicaba sin hacer referencia a su nombre ni a información personal. Las 3 últimas publicaciones de Zulmira en su perfil de Facebook hacían alusión a una manifestación planeada. Ninguno de estos posts tuvo más de 200 likes ni fueron compartidos de manera significativa. Esto fue lo último, bueno, esos posts, necesitamos organización, corre la voz, planificamos otro 11J, fueron los últimos posts que se publicaron y ese mismo día fue detenida, el 10 de abril de 2023. La detuvo en su casa, ubicada en el poblado de Las Guásimas, en el municipio de Arroyo Naranjo. Primero la llevaron para la unidad policial El Capri, ese mismo día la trasladaron para Sin Altavoz, porque no había capacidad supuestamente en Villa Marista, de acuerdo con la información que compartió su madre, Norma Pérez, en redes sociales. En Altavoz solo dormía porque para interrogarla la llevaban diariamente a Villa Marista, hasta que unos 15 días después de su detención la llevaron definitivamente al Centro de Detención de la Seguridad del Estado, el cuartel general, como le decimos nosotros, de la Seguridad del Estado, es Villa Marista. A Zulmira, en inicio, la acusaron por el delito de propaganda contra el orden constitucional y según la poca información que recibió su mamá, continúa bajo investigación. 2 días después de la detención, oficiales de la seguridad llenaron su vivienda, incautaron tarjetas bancarias, una computadora, discos duros, 2 celulares, una webcam y el equipo de conexión al Nauta Hogar. La orden de registro no estuvo firmada por el fiscal, según confirmó Radio Martí. El 17 de marzo trasladaron a Zulmira para la cárcel de El Guatá, una cárcel de mujeres,
luego de que empezó a gritar que la soltaran. Según la información que compartió su madre con la periodista Mónica Baró, a Zulmira la trasladaron en una jaulita, uno de esos vehículos de la seguridad del Estado que son herméticos y enrejados. Durante el mismo, Salem fue maltratada. Ella iba esposada y pidió que le aflojaran las esposas porque la apretaban, y lo que hicieron fue ponerla de pie y esposarla a un tubo del vehículo con los brazos separados como si fuera un cepo. El abogado que lleva el caso le dijo a Norma Pérez, la madre de Zulmira, que el delito que realmente le están imputando a su hija era instigación a delinquir. Desde su detención arbitraria, Zulmira ha sido víctima de difamación desde los canales oficialistas que difunden propaganda del régimen. El 24 de febrero, la página de Facebook conocida como Palabras entre el Café publicó que Zulmira era una marioneta de los medios enemigos y que estaba padrinada y financiada nada más y nada menos por la archiconocida terrorista Yamila Betancourt García. Luego salió en el programa de televisión Razones de Cuba un video donde demostraba a Zulmira ofreciendo declaraciones sobre cómo había decidido crear perfiles de Facebook para difundir información contra el régimen y su supuesta asociación con Yamila, que antes la mencionamos, que tiene el seudónimo de la hija de Maceo. Este video fue filmado mientras Zulmira estaba bajo interrogación en interrogatorio en Villa Marista. Sobre el uso de estas declaraciones en la televisión, la madre de Zulmira dijo: mi hija en Villa Marista le pusieron un papel para que leyera todo lo que tenía que decir. Hasta inclusive la engañaron. Le dijeron que si decía todo eso le iban a soltar. Y al final no soltaron a nadie. Insistimos, Zulmira llega hoy 5 meses y 17 días detenida. Y luego de analizar ya este supuesto de hecho, paso a preguntarle a Lain, en este caso, ¿qué principios de derechos humanos se han violado en este caso? Y también qué derechos, ¿no?, se encuentran vulnerados en el caso de Zulmira. Bueno, a ver, realmente creo que este es un caso muy ilustrativo porque acá tenemos la posibilidad de hablar de la violación de muchos principios del derecho y de, precisamente, y valga la redundancia, de la violación de muchos de los derechos que le asisten a la persona. Acá yo creo que es importante partir explicando la violación de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Si hacemos un análisis cronológico de todo lo que ha venido sucediendo en el caso de Zulmira, tenemos que partir de que esta es una persona que lo que estaba realizando era un ejercicio efectivo de su derecho a la libertad de expresión en redes sociales. Y a partir de este ejercicio efectivo que es criminalizado por el Estado cubano, surgen la violación de otro grupo de derechos que le asisten, como puede ser el derecho a su libertad, a no ser detenida de manera arbitraria, a no ser sometido a torturas y otros tratos inhumanos o degradantes, a su moral, a acceder a la justicia a fin de obtener una tutela jurídica de sus derechos, pero además de esto también se ve una violación flagrante, sobre todo al derecho a gozar de un debido proceso. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde la detención de Zulmira hasta su estatus actual, en el que aún no se tiene una respuesta fehaciente de por qué está privada de libertad o no se tiene un argumento coherente o una copia de la resolución que determina la medida cautelar de prisión provisional por la cual permanece supuestamente privada de la libertad, ahí estamos viendo una violación flagrante de el derecho al debido proceso, pero además de esto, de acceder a la justicia a fin de buscar una tutela de sus derechos, una tutela jurídica efectiva de sus derechos. Una de las cosas que llama la atención sobremanera acá es el uso de torturas contra Zulmira en este caso. Como bien explicaba Larissa en la descripción que hacía del caso,
Zulmira ha sido víctima de varios métodos de tortura, algunos debidamente probados, como pueden ser los que se describían mediante su traslado cuando es esposada, estas esposas son apretadas, el mero hecho ya de ser trasladada en un vehículo donde la circulación de oxígeno, las condiciones son meramente claustrofóbicas y demás, constituye un mecanismo de tortura. Pero esto de, digamos, de manera intencional, apretar a las esposas para causarle un sufrimiento, ya evidencia otro tipo de tortura, que además es intensificado cuando la persona muestra su disconformidad o se queja por esta tortura a la que está siendo sometida, y en lugar de cesar con ese actuar, lo que se hace es que se incrementa o se agrava este actuar ilegal por parte de los agentes del Estado. Una de las cosas que llama la atención acá también es que pueden existir otros mecanismos de tortura de los cuales no tenemos una muestra fehaciente, pero por el decursar del caso se pueden inferir. Esta misma alusión que hacía la madre, de acuerdo a la declaración que salió por televisión, puede conllevar o puede tener detrás diferentes mecanismos de tortura que no tenemos cómo comprobar, precisamente porque este caso no ha sido sometido a un control judicial efectivo, y esta es otra de las violaciones que se evidencia respecto al debido proceso. En este caso, si hubiese existido o si tuviera un control judicial efectivo de estas condiciones, primero tendríamos que tener la muestra fehaciente de la resolución en la cual se impone la medida cautelar de prisión provisional, que es la que justifica esta detención. Acá me quiero detener porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que está además regulado en el derecho internacional, es que estas medidas cautelares, sobre todo la prisión provisional, son medidas excepcionales y que tienen que estar únicamente destinadas a asegurar la presencia de la persona en la vista del juicio oral. Por tanto, emplearlas como un mecanismo de castigo para la persona constituye en sí mismo un método de tortura. Entonces, regresando a los principios que se violaban, los principios del derecho, aquí vemos que existe una interdependencia marcada entre todos estos derechos que se han ido violentando. O sea, el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido, el derecho a la libertad de expresión. O sea, por ella ejercer su derecho a la libertad de expresión, fue detenida arbitrariamente, fue privada de su libertad, fue sometida a tortura y tratos inhumanos o degradantes. Entonces, de acá podemos ir observando cómo se manifiesta la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos. Estás muteada, estás muteada. Sí, ya me di cuenta. Sí. En el caso, hemos visto otros casos de influencers que también han sido reprimidos. Por ejemplo, el caso de Dina, que también ha utilizado las redes sociales para expresarse, para hablar acerca de la realidad del país, y ha sido detenida, interrogada, pero no la han privado de la libertad, como fue el caso de Zulmira, que lleva 5 meses y 17 días detenida. ¿Crees que en este caso específico de Zulmira se pueden identificar formas agravadas de discriminación, aparte de la discriminación por motivos políticos, y que tiene que ver con la libertad de expresión? No solo la libertad de expresión, libertad de opinión. El Estado tiene la obligación de abstenerse de inferir en la opinión de las personas, pero también la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que son derechos absolutos que no emiten ningún tipo de restricciones. Entonces, ¿qué forma agravada podemos ver en el caso de Zulmira, teniendo en cuenta de que hay otras influencers que han utilizado sus redes sociales para hacer lo mismo y no han sido tan duramente castigadas como ha sido Zulmira en este caso? Yo creo que en el caso de Zulmira se evidencia a las claras, como forma agravada de estas violaciones, su condición de persona afrodescendiente.
Este es un elemento que nosotros no podemos de ninguna manera obviarlo cuando hacemos un análisis integral de las situaciones. Si bien no tenemos una muestra fehaciente o no está, digamos, de alguna manera reconocido oficialmente que el tratamiento que se le esté dando responda directamente a su condición de persona afrodescendiente, sí podemos observar que a otros influencers o a otras personas que han ejercido estos derechos de manera similares a el que lo ha hecho Zulmira, se le ha dado un tratamiento diferenciado cuando son personas que no tienen esta condición de afrodescendencia. De acá entonces podemos inferir que este es un motivo por el cual se está agravando el tratamiento que le están dando a Zulmira y que es un tratamiento a todas luces, no solamente discriminatorio, sino que en sí solo constituye un tratamiento que conlleva graves violaciones de derechos humanos. Convengamos que esta privación de libertad o esta detención prolongada a la que ha sido sometido a Zulmira, que no solo conlleva el hecho de que a día de hoy no tengamos una copia de la resolución que dicta la medida cautelar de prisión provisional para Zulmira, sino que no haya sido incluso llevada o sometida a un juicio oral correspondiente, constituye una manera de encarcelación o una grave privación de la libertad física en violación a las normas internacionales, a las normas de derecho internacional. En ese sentido, yo creo que para que se pueda ilustrar correctamente el análisis, tenemos que en este caso, observar lo que se establece en el artículo 7, inciso E del Estatuto de Roma, respecto a aquellos crímenes de lesa humanidad o a qué se corresponde crímenes de lesa humanidad, y en este caso sería básicamente esta encarcelación, digamos, alejada de las normas o de los fundamentos del derecho internacional. Alain, antes de pasar a ese tema que vas a abordar acerca del tema de la lesa humanidad, es importante también que las personas sepan que cuando hablamos de formas agravadas de discriminación, estamos hablando de situaciones en que puede estar una persona o condiciones tanto físicas como emocionales que puede tener una persona y que la hacen más vulnerable a violaciones de derechos humanos. Cuando hablamos acá de la afrodescendencia, que tiene que ver con en el contexto cubano, muchas personas hablan como el color de la piel, blanco, negro, mestizo. Para nadie es un secreto que las autoridades policiales cubanas utilizan perfiles raciales y en base a esos perfiles raciales de tratamiento a las personas, ¿no? A las personas afrodescendientes, a las personas de color negra, o sea, la piel de color negra, son mucho más violentos y hemos visto casos incluso de ejecuciones extrajudiciales donde han sido víctimas, en mayoría por lo menos, en estas ejecuciones extrajudiciales que han salido a la luz pública de personas afrodescendientes, ¿no? Que a pesar de ser minoría, supuestamente por los datos oficiales, tienen representación en el sistema penitenciario, por ejemplo, dentro de las cárceles. Entonces, para nosotros es importante que cuando se analice una situación, se analice también de violación de derechos humanos, hay que analizar las condiciones personales de la víctima, en este caso, para analizar si hay formas agravadas de discriminación. Porque lo que pasa es que se viven de manera diferente, ¿ok? Hay un trato diferenciado con las personas que son, para las personas que son de afrodescendientes, que es diferente al que se le da a otras personas que no son afrodescendientes o no blancas, o blancas. Así, vaya, que esto es una confusión. Entonces es importante, también hay otras condiciones como puede ser la discapacidad, especialmente la discapacidad psicosocial, que hay que tener en cuenta. Si una persona tiene discapacidad psicosocial es más vulnerable a violaciones de derechos humanos, especialmente en los interrogatorios, ya hemos visto. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, que demuestra que con Zulmira hay un trato totalmente diferenciado con respecto a otros influencers. Está el hecho de que haya sido desacreditada en la forma que la hicieron estas páginas oficiales, diciendo que ella es una marioneta, como que no es capaz de pensar por ella misma y tener opinión propia, de decidir y expresarse, sino que alguien la mandó, evidentemente. Está mostrándola como una persona que no tiene las actitudes necesarias para tomar decisiones por sí misma, sino que necesita o que otro la mande o bajo las órdenes de otro. Esto es importante que lo analicemos así.
de una manera integral, o sea, que no solo estamos hablando que a ella no le permiten expresarse, sino que también por expresarse el castigo puede ser mucho más severo basado en su condición, por ejemplo, de personas afrodescendientes. Y si intervinieran otras categorías, como por ejemplo puede ser la identidad y la orientación sexual, que no es que se sumen, sino que se miran de manera transversal. Cada uno de estos grupos vive de manera muy diferente la discriminación. No es lo mismo una mujer blanca, lesbiana, que las experiencias de vida y discriminación que una mujer negra lesbiana. Lo que queremos decir es que al analizar esto no es que estemos sumando vulnerabilidades a una persona, sino de que se va a agravar la discriminación, la forma en que es maltratada, la forma en que se violan sus derechos va a ser mucho más fuerte que en otros grupos sociales que estamos analizando. Entonces, eso antes de, disculpa que te haya cortado porque tenemos todavía otro ejemplo que poner acá en el caso de Zulmira, que te va a dar la oportunidad de nuevo de abordar el tema de crimen y la lesa humanidad. El abogado que lleva el caso de Zulmira le dijo a su madre de que el delito que le estaban imputando a Zulmira era instigación a delinquir y no era propaganda contra el orden constitucional. El nuevo Código Penal, el que entró en vigor el 1 de diciembre de 2022, incluyó un nuevo apartado, el apartado 4 dentro del delito de instigación a delinquir, en el que agrava la sanción, los límites mínimo y máximo de la sanción del delito de instigación a delinquir, si se utiliza la instigación a delinquir a través de las redes sociales. Una vez analizada esta figura, queda así como lo voy a mencionar. Prevé sanciones de privación de libertad, límite mínimo 9 meses, límite máximo 1 año, o multa entre 1.500 pesos, que es el límite mínimo, y 90.000 pesos, que es el límite máximo, para quien incite públicamente a cometer delito determinado a través de las redes sociales o medios de comunicación social en espacio físico o digital. ¿Ok? Este es el delito que le están imputando a Zulmira, instigación a delinquir. También se incita a la desobediencia, es un poquitico menos, 6 meses, el límite mínimo 1 año, el límite máximo es la multa de 1.000 a 60.000 pesos. Pero estamos hablando que Zulmira ya lleva 5 meses, más de la mitad de lo que prevé este delito en cuestión en sanción. ¿Qué consideras tú acerca de que ella ya lleve casi la mitad de lo que un delito determina como sanción de imponer, por lo menos en el límite mínimo, y todavía ella ni se ha hablado próximamente a hacer un juicio en particular? Bueno, a ver, o sea, continuando con lo que veníamos hablando y coincido con lo que expresabas acerca de la forma de agravar estas violaciones, creo que acá esto es algo que se evidencia en el caso de Zulmira. Incluso si analizamos esta declaración pública que se presume en algún punto por los dichos de su mamá que fue obligada a darla, constituyen una destrucción de la presunción de inocencia que le asiste a ella como parte de el derecho al debido proceso en este caso. Y esto además es en sí solo una manera de agravar estas violaciones, porque se está estableciendo también un juicio paralelo en el resto de la población cuando de alguna manera la ponen a ella de manera pública, autoinculpándose, que constituye también otra de las violaciones al debido proceso, porque el acusado no puede ser de ninguna manera sometido a autoinculparse. En este caso son las autoridades judiciales las que tienen que destruir esa presunción de inocencia con una carga de prueba efectiva que demuestre realmente el delito que se está cometiendo. Ahora, en cuanto a esto que venías hablando del tiempo que lleva Zulmira ya detenida, que incluso constituye la mitad de la posible o de una de las posibles penas a imponer, esto determina la grave violación de derechos humanos que constituye esta detención prolongada que tiene Zulmira, que es una detención, como ya habíamos explicado, que constituye una privación de libertad, digamos, en violación a lo establecido
al derecho internacional. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros analizamos el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las cosas que establece es que las personas tienen el derecho a ser juzgadas dentro de un tiempo razonable y, en caso de que esto no suceda, de ser puestas en libertad. Esto es algo que vemos que se incumple de manera, digamos, evidente en el caso de Zulmira. Pero acá llama la atención incluso otra de las cuestiones, y es que los elementos del tipo del delito que se le viene imputando a Zulmira no están evidenciados o no están debidamente probados. ¿Por qué? Porque, como tú bien leías, lo que establece este delito es instigar a la comisión de un delito específico. En este caso, de las publicaciones de Zulmira, de ninguna de ellas, al menos en mi opinión, se observa que se está instigando a la comisión de un delito particular. Incluso en aquellos que pueden ser sometidos a interpretaciones parciales, que son estos donde ella llama a realizar un nuevo 11J, lo que está haciendo es evidenciando o realizando un llamado al ejercicio efectivo del derecho a la protesta, que es un derecho garantizado en el ordenamiento internacional, es un derecho humano, es un derecho inalienable a la condición humana y por tanto no puede ser catalogado como un delito. De este ejercicio pudiera llegar a derivarse algún tipo de delito vinculado con una transgresión al orden público. Pero el mero hecho de ejercer el derecho a la protesta no es constitutivo de delito y por tanto no se le puede imputar a ella de ninguna manera un delito de instigación a delinquir en ese caso. Entonces, de acá podemos ver que se evidencian graves violaciones de derechos humanos, como habíamos visto, en este caso la detención prolongada, pero además está las torturas a las que ha sido sometida. ¿Qué ocurriría, preguntabas tú, en este caso con la detención de Zulmira? ¿Qué pasaría en este caso si Zulmira es llevada a juicio y es encontrada, digamos, inocente de los cargos que se le están planteando? ¿De qué manera se ve incumplido en este caso las obligaciones que le asisten al Estado de cara a resguardar los derechos de Zulmira en este caso? Bueno, pues acá hay que hablar básicamente de que en el supuesto de que Zulmira sea encontrada, digamos, inocente de los cargos que se le viene imputando, como ya habíamos hablado, lo primero que se le violentó fue su presunción de inocencia. Se le aplicó de manera agravada esta detención o esta prisión provisional para incrementar el sufrimiento que se le estaba proporcionando de alguna manera. Es un método de castigo que se está llevando a cabo. Estás muteada. No, y me embullo. Estamos hablando de un prejuzgamiento, o sea, sin juicio. O sea, ya incluso podemos decir que Zulmira ha sido sancionada, porque difícilmente, ya veremos ya la forma de reparación que deberían operarse, pero prácticamente está cumpliendo la sanción sin que haya sido sometido a juicio, sin las garantías del debido proceso. Y lo que también me llama la atención es qué está haciendo el abogado en este caso, ¿no? No está procesando estas violaciones de derechos humanos. No está presentando los recursos. La madre dice que ni siquiera tiene el auto en el que le impusieron la medida cautelar. No ha presentado un recurso con estos nuevos procedimientos que hay. ¿Qué está pasando con los abogados que no? Nosotros podríamos definir que actúan de manera negligente. Podríamos considerar también que en el caso de Zulmira hay una violación del derecho a la defensa, aun cuando tiene abogado contratado para que supuestamente la defienda. Evidentemente hay una violación del derecho a la defensa, pero además de esto, yo creo que es importante en este caso remarcar la actitud que está manteniendo este abogado puntualmente, pero que considero que de alguna manera es un patrón que se está viendo en el contexto cubano actual. Los abogados tienen la obligación de representar con la debida diligencia a sus defendidos en este caso. Y esta representación con la debida diligencia
tiene un grupo de obligaciones que se ven totalmente incumplidas en este caso y en otros casos. Como tú bien planteabas, es obligatorio agotar todos los recursos o todas las herramientas que da el ordenamiento interno para oponerse a cualquier violación que pueda sufrir su representado. En este caso de Zulmira estamos viendo, lo primero que estamos viendo es que no tenemos la copia de esta resolución, y esto puede ser un patrón también en el resto de las diligencias que se han llevado a cabo dentro de este proceso. Entonces, en este sentido, el abogado lo primero que tendría que haber hecho era haber exigido todas estas resoluciones. Tengamos en cuenta de que esto también conlleva un derecho a la información o una violación del derecho a la información. Todas las comunicaciones que se establecen en un proceso penal tienen que hacerse a través de resoluciones. ¿Por qué? Porque estas resoluciones lo que hacen es darnos los argumentos de hecho y de derecho que la autoridad tomó en cuenta para poder dictaminar ese actuar, esa actuación, esa medida que está imponiendo, y a partir de esto se determinan los recursos legales que podemos contar para poder oponernos a este tipo de decisión, para poder contrariar la ilegalidad que puedan llegar a tener a los mismos y para poder garantizar los derechos de la persona. En este caso, por ejemplo, que Zulmira lleva tanto tiempo detenida sin ser sometida a un juicio, sin poder realmente ejercer sus derechos, convengamos que por el marco sancionador que tiene la figura penal que le están imputando a Zulmira, más allá de que todavía no se ha aprobado su comisión, es una figura que realmente da la posibilidad de que se impongan medidas que sean subsidiarias, o sea, medidas que no conlleven internamiento o que no conlleven una privación pura de libertad. Sin embargo, en el caso de Zulmira, la vemos que está siendo sometida a una privación pura de libertad, o sea, no se están teniendo en cuenta todas aquellas alternativas que están vinculadas a los fines de la sanción en el caso de Zulmira. Convengamos que las sanciones penales en este caso no simplemente tienen un fin, digamos, para castigar a la persona, sino también que estos fines son reeducativos, y por eso hay sanciones que pueden ser subsidiadas, que pueden no conllevar internamiento, en función de buscar lo que es más beneficioso para la reinserción social de la persona en el caso de que realmente se declare culpable, se demuestre su participación y la comisión del delito. Bueno, todas estas cuestiones han sido violentadas en el caso de Zulmira, y han sido violentadas en gran medida producto del actuar en algún punto negligente del abogado. O sea, cuando el abogado no hace su trabajo con la correcta diligencia o con la debida diligencia, permite que se violente el derecho a la defensa de Zulmira, que se violente el derecho al debido proceso que le asiste a Zulmira, que Zulmira no sea presentada ante un juez independiente e imparcial a fin de obtener una tutela jurídica efectiva de sus derechos. Esto, como es lógico, es constitutivo no solamente de, como ya habíamos ampliado, de violaciones a los derechos de Zulmira, sino que en muchos de estos casos pueden ser constitutivos de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en este sentido, parece que Larissa se desconectó un poco, pero vamos a continuar con la derecha, con la directa en este caso. ¿Qué puede pasar también? ¿Qué puede pasar o cuáles son las obligaciones del Estado que se observan quebrantadas en este caso, que se incumple en este caso? Bueno, acá hay que hablar de que existen obligaciones generales que se ven incumplidas en este caso. La obligación de respeto que conlleva no intrometerse en el ejercicio de los derechos, no poner interferencia en el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos, acá está totalmente violentada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Zulmira en
un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, está siendo restringida por motivos políticos. Si este mismo canal que está haciendo o que tenía hecho Zulmira, si este mismo tipo de publicaciones que hacía Zulmira las hubiese hecho en lugar de mostrando un disenso a la realidad que existe en Cuba, lo hubiese hecho apoyando gobierno, lo hubiese hecho tratando de darle algún tipo de validez a la actuación del gobierno o apoyándolo, seguramente no hubiese estado corriendo la suerte que está corriendo Zulmira, no hubiese sido sometida a una detención arbitraria, no hubiesen las violaciones al debido proceso que tiene, no estaría privada de su libertad, no hubiese sido sometida a todo este tipo de violaciones, a su derecho a la privacidad, a su moral y demás. Y esto lo que evidencia es una discriminación o una marcada discriminación por motivos políticos que es a su vez una violación de derechos humanos. Otra de las obligaciones del Estado que se observa en este caso bastante violentada es la obligación que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos a todos sus ciudadanos y a todas las personas que se encuentren en su territorio. Cuando el Estado no crea las condiciones idóneas para que los ciudadanos o todas aquellas personas que se encuentran en su territorio puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, está incumpliendo una obligación directa que le asiste en este caso. Entonces, de acá se deriva no solamente este incumplimiento de las obligaciones del Estado, sino que además de esto existe digamos, la obligación de poder restituir o reparar o de establecer todas aquellas reparaciones que tiene que tener en cuenta el gobierno cuando existe, o el Estado cuando existe una violación de derechos humanos. Acá tenemos a Larisa que logró... Bueno, les cuento, he acabado de sufrir un apagón. Se llevó el internet y lamentablemente salí por unos minutos, pero ya regresé ya. Bueno, yo en el tiempo que no estuviste, estuve hablando de, bueno, todo lo que tenía que ver con las violaciones que ha ido sufriendo Zulmira en este caso y que derivan en incumplimiento de las obligaciones del Estado. Hablábamos del incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos, de no poner intromisiones en el ejercicio de estos derechos, del incumplimiento de la obligación de garantizarle no solo a sus ciudadanos, sino a todas aquellas personas que estén en su territorio el ejercicio o el poder ejercer sus derechos humanos de manera coherente en este caso, y comentaba que esto deriva después en todas las posibles reparaciones que tiene que tener el Estado cuando estos derechos son violentados. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hablar de que la primera de las reparaciones que tendría que haber en este caso... Mencionémosla de forma general para que la gente sepa que hay diferentes formas de reparar, hay diferentes formas de reparación. O sea, una de las obligaciones que tiene el Estado es cuando ocurre una violación, tiene que reparar a las víctimas, y una es restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Poco a poco iremos abordando como parte de que entendamos cuando analicemos un caso, toda la forma de reparación que hay que ver. Por ejemplo, estas 5 formas de reparación hay que verla de manera jerárquica. O sea, primero, ¿qué es lo posible restituir en el caso de Zulmira? No sé, tú ahí, ten en cuenta de que a ella le hicieron un registro. Voy a leer nuevamente esa parte para mencionar los bienes que le fueron decomisados durante el registro y que todavía estarían en poder del Estado. Dice que allanaron su vivienda e incautaron tarjetas bancarias,
Lo que podemos hablar que le han incautado, pueden haberle congelado efectivo, dinero que ella tenía en esas tarjetas bancarias, una computadora, discos duros, 2 celulares, una webcam y el equipo de conexión Nauta Hogar. Esos bienes, si fuéramos a hablar de reparación en este caso, ¿en qué consistiría específicamente en el caso de Zulmira si el Estado tiene que repararla por violaciones de derechos humanos? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hablar acá en términos de restitución es que precisamente Zulmira está privada de su libertad. Por tanto, cuando vayamos a hablar de restitución, lo primero que tendría que restituirle el Estado a Zulmira, en este caso, sería su libertad, que es uno de los bienes más preciados que tenemos y del cual ha sido privada por más de 5 meses en este caso. Ahora, luego de todos estos bienes que tú planteabas que habían sido incautados en este caso, lo primero que procede en cuanto a la restitución es que se devuelvan estos bienes y estos bienes deberían estar en la misma condición en que fueron incautados. Eso es lo primero. En caso de que exista deterioro, entonces ahí tendría que existir o entraría la indemnización, en este caso, con el valor real de los bienes, que es otra de las cuestiones que en nuestro entorno cotidiano vemos totalmente, digamos, violentados. Muchas veces uno tiene un bien que tiene un valor comercial o un valor de mercado real y sin embargo en los pocos casos en que el Estado cubano cumple con su obligación de restitución, hacen una cotización o una valoración de este bien que realmente nadie sabe en qué están parados o cuáles son los fundamentos que establecen para establecer esta cotización y por lo general los precios que asumen para indemnizar a la persona son precios irrisorios que no le permiten a la persona poder acceder nuevamente a este bien. Entonces es importante en este caso que tengamos en cuenta que esta restitución, cuando el bien haya sufrido un deterioro o cuando no se pueda recuperar el bien, esta restitución tiene que ser una restitución real al valor que tiene este bien material. Lo que opera es la indemnización. La restitución solo opera cuando es posible devolver el bien material. Exactamente. Y en las condiciones en las que está en el momento antes o previo a que se cometa la violación. También la madre de Zulmira tuvo que determinados gastos, por ejemplo, para contratar los servicios jurídicos, un abogado que asumiera la defensa de Zulmira. Esto podría, este dinero que ella tuvo que gastar, el producto de la violación que ha cometido el Estado, en este caso la detención arbitraria, también entra como parte de la indemnización y es una forma de indemnizar los daños emergentes que asumen. Decir que la mamá de Zulmira también es víctima en este caso y como tal también tiene que ser indemnizada de los gastos que incurran. También hay daños, hay que indemnizar los daños emergentes cuando, por ejemplo, la mamá de Zulmira tiene que comprar no solo alimentos, sino también que tiene que comprar medicamentos y ciertos artículos para poder proveerle a Zulmira en la prisión. El traslado. Esos también está dentro de la indemnización. Pero hay determinados daños que no pueden ser fácilmente valorados desde el punto de vista económico. Sí podemos saber cuánto costó el contrato de servicio jurídico, pero el sufrimiento de Zulmira, el daño psicológico que se le ha provocado, por ejemplo, por el descrédito, porque podríamos decir que no nos importa lo que diga la televisión de nosotros, pero duele que nos desacrediten y que digan mentira de nosotros, o que utilicen, por ejemplo, estas grabaciones en las que ella siente, por el rostro que pone en el de esos que se está auto-humillando al reconocer este tipo de cosas que la están obligando por tratar de alcanzar su libertad, ¿no? Hay daño, el tiempo que ha vivido en prisión, en unas condiciones paupérrimas, tal vez las golpizas, las amenazas, incluso la amenaza de otros reclusos. Todo este daño y este sufrimiento también es susceptible de ser valorado económicamente desde el punto de vista del valor e indemnizado. Pero también provocan que se pueda ver afectada su salud, tanto física como mental. En este caso, la forma de reparación, la rehabilitación total e integral de la persona y todos esos gastos de rehabilitación los tiene que asumir el Estado.
Eso es algo que también está. Y es una rehabilitación que tiene que ser no solo asumida íntegramente en costos, sino que tiene que ser una rehabilitación efectiva en materia de calidad de esta rehabilitación. Exactamente. Si esta persona sufrió daño físico, esa rehabilitación tiene que ser en el mayor grado posible en cuanto a la atención médica, pero además de esto también el daño psicológico tiene que ser rehabilitado en la mayor medida posible. Y una de las cosas que yo creo que es importante señalar cuando hablabas de estos daños inmateriales es el daño moral que ha sufrido Zulmira. Como tú planteabas, esta exposición social, este descrédito de su imagen, que además transgrede su derecho a su integridad moral, digamos, es muy importante. Y si bien no existe un proceso, digamos, exacto para poder determinar la cuantía, sí es importante que se cubran estos gastos, que incluso no solamente pueden ser cubiertos, digamos, de forma pecuniaria o de forma tangible, sino que también a través de el ejercicio de derechos como puede ser el derecho a la réplica o a la restitución de la imagen, también es una manera de indemnizar o de restablecer este tipo de derechos y que es muy importante que el Estado cumpla con esa obligación. Otra de las formas de reparación que el Estado debería asumir es la satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción es que el Estado tiene que cumplir con otras 4 obligaciones específicas que tiene, que es abrir una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de haber violado los derechos de Zulmira. En este caso es investigar, tiene que juzgar, tiene que sancionar. En eso consiste la reparación. Esa es la satisfacción que da la víctima, que la persona responsable de las violaciones responda en el plano penal por todas estas violaciones. Puede que no estemos hablando de una sola persona, puede que estemos hablando de un grupo de personas, pero incluso podemos estar hablando de los superiores de la persona quien dio la orden de que detuvieran, o del superior que supuestamente no dio la orden, pero tenía o debía haber previsto de que, o por lo menos tiene que prever que sus subordinados no cometan este tipo de violaciones y por tanto esta persona. Y un punto importante, yo creo, Larissa, en esto que estabas planteando y que en el contexto cubano se ve violentado prácticamente siempre, es que los que deben conocer de este tipo de violaciones por constituir graves violaciones de derechos humanos tienen que ser tribunales civiles e independientes. En el contexto cubano Los se que tienen que utiliza juzgar a los responsables, que en este caso son exactamente. militares, no deberían ser juzgados por tribunales militares. Y Exactamente, a eso se refiere la ley. que es una de las violaciones que se ve en el contexto cubano, que le dan la competencia para juzgar a estas personas por ser militares a tribunales militares. Y estos tribunales básicamente lo que hacen es tratar de garantizar la impunidad a estos perpetradores o a estos comisores de violaciones de derechos humanos. Hay una última medida de reparación que son las garantías de no repetición. En este caso, garantías de no repetición son unas medidas de mucho más largo alcance e implica, por ejemplo, que si es el Ministerio del Interior donde están todos estos funcionarios que violaron los derechos fundamentales de Zulmira, no solo estaría el Ministerio del Interior, está involucrado Fiscalía, también están involucrados los tribunales. En este caso, el Estado da una depuración, aquí hablando, una limpieza de estas instituciones para garantizar de que no se vuelvan a cometer estas graves violaciones. También tiene que hacer una reforma, podría hacer reforma legislativa para garantizar que esos derechos que están no están lo suficientemente protegidos, pues reciban pues la adecuada protección y garantías dentro de la legislación. Estos son ejemplos de algunas garantías de repetición. Y bueno, nos quedamos Incluso, Larissa, te diría que también establecer protocolos de instrucción para sus agentes y funcionarios de manera tal que logren identificar cuáles son las graves violaciones de derechos humanos, cómo hacer para respetar los derechos humanos, cómo no incurrir en ese tipo de violaciones. Esto también entra dentro de la garantía de no repetición. Nos han recordado una de las medidas
que constituye una forma de reparación específicamente la satisfacción. Yainier Jiménez en el chat nos ha dicho que la satisfacción de una disculpa pública. La disculpa pública también es una forma de satisfacer a las víctimas, porque es un reconocimiento no solo del sufrimiento de las personas, sino también de que el Estado, es un compromiso del Estado de que este tipo de hechos no van a volver a ocurrir. Por lo tanto, esto es importantísimo también en un futuro de Cuba. Vamos a ir resumiendo para ir terminando la directa. Nos quedan 10 minutos y voy a tratar de abordar todo lo que hemos visto. En este caso de hoy, en la directa de hoy, la tendremos aproximadamente una vez al mes. Estamos tratando de que las personas, especialmente las personas que quieren dedicarse a la defensa de derechos humanos, entiendan la importancia de recibir este tipo de formación y cómo el curso que tenemos online lo puede ayudar a hacer análisis de la situación contextual en el país. Hemos hablado del caso de Zulmira Martínez, una influencer que lleva 5 meses y 17 días detenida por hacer publicaciones en las redes sociales. Se la acusa de instigar y hemos analizado de que en su caso se ha violado la libertad de expresión, la libertad y seguridad personal, específicamente el derecho a no ser detenida, el derecho a no ser torturada. Vimos en el Alain expuso las formas en que ella ha sido expuesta a tortura. También se ha violado su derecho a las garantías del debido proceso, a la presunción de inocencia. Vimos que ha estado un tiempo prolongado en prisión, a pesar de que el delito que le imputa ya ha cumplido prácticamente más de la mitad de la sanción que ese delito imputa. Por tanto, estamos hablando ya de que también hay una violación, de que no se han utilizado otras formas alternativas para asegurar su presencia a juicio, sino la forma más severa, que supuestamente debería ser excepcional, y evidentemente están utilizando la privación de la libertad como forma de castigo, la prisión provisional. Pues no se la ha sometido todavía a juicio y prácticamente lleva tiempo detenida, que es la mitad, más de la mitad de lo que se establece ese delito que le imputan como marco mínimo penal. Hay formas agravadas de discriminación en el caso de ella. Hemos visto que se le ha dado un tratamiento diferenciado y base de esto puede ser por los perfiles raciales que utiliza el Estado a la hora de pues perseguir, reprimir a las personas, en este caso la discriminación por motivos del color de la piel, la raza o la afrodescendencia, como mejor lo puede vincular. Estamos viendo una violación del principio de indivisibilidad e interdependencia también. También, por último, también mencionamos el rol de los abogados en la defensa de este tipo de casos. En el caso específico de Zulmira, la falta de debida diligencia del abogado en cuestiones como por qué 5 meses y 17 días todavía no se ha tomado una acción clara por parte del abogado para lograr que al menos se le cambie la medida cautelar que le han impuesto a Zulmira hasta el momento en que se decide hacerle el juicio. E incluso en ese sentido, establecer nulidades ante aquellas violaciones que se han ido estableciendo durante todo el proceso, la detención arbitraria, las torturas, este mismo tema de esta declaración autoinculpándose que constituye una violación al debido proceso. Todo esto son causales para solicitar la nulidad parcial o absoluta de las actuaciones del proceso penal. También vimos cuáles fueron las obligaciones que el Estado ha violentado en el caso específico de Zulmira, las obligaciones generales, en específico la obligación de abstenerse de violar los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, que se refiere a la obligación general de respeto y las obligaciones generales de garantías, que también analizó Alain, y las formas de reparación que opera. Nosotros aquí hemos dado cómo identificar, si bien estamos dando este taller es para ayudar al análisis de los activistas, no es para convertirlos en abogados, por supuesto. Si fuéramos acá, entraríamos en análisis de normas legales y todo lo demás. Este no es el objetivo del curso. El curso es ayudarlos a analizar una situación de derechos humanos y incluido ahí la situación de las víctimas, porque parte de lo que nosotros también debemos como defensores de derechos humanos es sensibilizarnos y también garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos en un futuro, tal vez hoy tal vez no se pueda, pero si Cuba cambia, las personas que hoy cometieron violaciones de derechos humanos deberían responder. Y la única forma que tenemos es documentando lo que pasa hoy para que podamos tener evidencia en el mañana y poder exigir la responsabilidad. Recordar que en las graves violaciones de derechos humanos no hay imprescriptibilidad, que aunque pase el tiempo,
podemos exigir responsabilidad a esas personas y eso depende del trabajo que hoy hagamos nosotros en determinar cuáles fueron las violaciones que se cometieron, los derechos que se violaron, las personas que sufrieron esa violación, los responsables de esa violación y en qué forma debería repararse el día de mañana, teniendo en cuenta de que hay diferentes formas de reparación, cuáles aplica a cada caso de manera jerárquica, como vimos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los estaremos esperando en Telegram. Aquellos que están ya inscritos en el curso de Cubalec, pues insisto, las actividades que estamos viendo las estamos haciendo por Telegram de lunes a jueves a las 10 de la mañana. Tenemos intercambios los abogados con las personas que pues quieran discutir acerca de estos temas. Nosotros presentamos casos ahí, situaciones reales de Cuba en la que procedemos a discutir y también ayudarlos a desmembrar, a analizar esas situaciones. Lo estamos invitando a que, si están inscritos, nos escriban para enviarle el link de acceso. Es un grupo privado porque, bueno, cada abogado tiene que atender un grupo de personas, pero estamos en la mejor disposición de poder ayudarlos a realizar su trabajo de defensa de derechos humanos en Cuba de una manera mucho más ajustada a la realidad que tenemos hoy, medir el alcance. Entonces, lo estamos invitando a que se registren en el curso, hagan las actividades y participen en estas actividades de intercambio con nosotros los abogados para ayudarlos. Además, decirles que tenemos cada 15 días un espacio acá en Facebook o alternativo en Twitter, donde también vamos a estar discutiendo casos, donde es más amplia la participación. Los invitamos a que estén también en esos espacios, los iremos avisando oportunamente en nuestras redes. Entonces, para el próximo mes vamos a volver a estar por acá. Estarán 2 abogados diferentes tratando otro caso, pero igual va a ser interesante y esperemos que estemos aportando a que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y aquellas personas que quieran poner su granito de arena, pues puedan disfrutar de estos cursos, de estos debates, para aportar de manera real al análisis y a la documentación de violaciones de derechos humanos en Cuba, para que el día de mañana puedan responder las personas responsables y también las víctimas que hoy sufren puedan ser reparadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con esto, bueno, terminamos. No sé, Alain, si quieres dar unas palabras, te dejo los minutos que quedan para que tú puedas despedirte. No, coincido en lo que planteabas y quería apuntar que este tipo de capacitaciones que estamos ofreciendo empodera a los ciudadanos no solo de cara a las posibles reparaciones a futuro, sino también en el presente, en la medida que podamos ser capaces de identificar cuáles son los mecanismos de tortura, qué cosas son las violaciones y demás. Vamos a poder establecer presiones para que el Estado cubano se vea obligado de alguna manera al menos a mutar en sus patrones represivos, que tengan que aprender de alguna manera a buscar las herramientas para tener que justificar sus violaciones. Y esto nos ayuda a nosotros también a visibilizar de manera más objetiva las violaciones que se den y también aportar en la defensa de aquellas personas que están siendo hostigadas, reprimidas, violentadas o privadas de libertad. Así que bueno, nada, de mi parte, una vez más, invitarlos a que se sigan sumando a todos estos espacios y al curso que estamos dando para que puedan aprender y de esa manera podamos aportar todos como sociedad a que se respete el Estado de Derecho en Cuba. Hasta luego.